Vamos a ver el modelador de datos de Navicat. El modelador es una herramienta muy importante, pero no están en Navicat las versiones más bajas. Lo vamos a encontrar en la edición Premium y en la Enterprise. También lo podemos adquirir como producto por separado, ¿de acuerdo? Y este modelador nos va a permitir, por supuesto, diseñar una base de datos desde cero o trabajar creando el diseño de la base de datos utilizando una base de datos ya existente. Lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio de trabajo que es, como por así decir, crear el sitio donde vamos a realizar nuestro proyecto. Dentro de este espacio de trabajo es donde se va a guardar el modelo y se van a guardar todos los elementos que vayamos necesitando. Entonces, vamos a crear un espacio de trabajo que vamos a decir para qué base de datos estamos trabajando y con qué versión de base de datos estamos trabajando. De momento no hemos guardado el espacio de trabajo y por tanto no le hemos dado un nombre, ¿vale? Este es nuestro espacio de trabajo. Vemos que tenemos un modelo y un primer diagrama, aunque el espacio de trabajo en sí, bueno, y un diccionario de datos para documentar nuestro trabajo, ¿vale? Ahora ya podríamos venir aquí y guardar ese espacio, por ejemplo, espacio trabajo, ejemplo, ¿de acuerdo? Y seguir trabajando tanto con el modelo como con el diagrama. Aquí veis que nos ha abierto un primer diagrama en blanco para ir trabajando. Obviamente, un modelo puede utilizar tantos diagramas como consideremos necesario. Pero lo primero, lo más importante, va a ser generar este primer modelo. Este primer modelo todavía no tiene ni tablas, ni vistas, ni funciones, ¿vale? Lo único que le hemos dicho es la base, el motor de base de datos que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Y aquí podríamos empezar a configurar un poco las propiedades de nuestro diagrama. Por ejemplo, pues el tamaño del papel que vamos a utilizar, si queremos que muestre los nombres de la base de datos, un poco de diseño, ¿vale? Si queremos comentarios, los comentarios que haya sobre los campos de la tabla, etcétera, etcétera. Bueno, aquí le podemos ir haciendo modificaciones y aquí podemos empezar a crear nuestro modelo. Por ejemplo, empezar a crear tablas, ¿vale? Por decir algo, vamos a decir clientes, ¿vale? Ya hemos creado esa entidad y con un doble clic, de forma muy sencilla, podemos empezar a crear a diseñar la base de datos que vamos a crear. ¿De acuerdo? Es muy sencillito, tenemos todos los asistentes que queramos para ir creando nuestra, nuestras tablas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y vamos a meter una,
¿de acuerdo? Una vez que hemos mm, generado la tabla, veis que aquí en nuestro diagrama ya está generada, ¿vale? Vamos a meter, bueno, podríamos empezar a crear vista, bueno, con una sola tabla no, obviamente, ¿vale? Mm, podemos incluir etiquetas. Bueno, tenemos todas las herramientas necesarias para ir creando nuestras. Y un campo más, ¿vale? Que vamos a meter aquí, que es. Ok. Vale, vamos a cerrar esta y, ¿de acuerdo? Vamos a em, crear la relación, ¿vale? Nos crea la clave foránea, bueno, de forma muy sencilla, ¿vale? Pues vamos diseñando, vamos a llamarle esto, por ejemplo, pues diagrama lógico, ¿ok? Vale. Iríamos, perdón, he creado otro, vale, podemos ir creando tantos como queramos dentro del modelo, etcétera, ¿vale? Bueno, podemos crear las vistas, como decía antes, que es bastante sencillo, ¿vale? Mm. Fijaros que siempre tenemos asistentes para todo, ¿de acuerdo? Mm, ¿vale? Bueno, así empezaríamos desde cero y una vez que tuviéramos nuestra modelo completamente creado, salvado, etcétera, ¿vale? Ya sería cuestión de empezar a trabajar dentro de lo que es el motor de la base de datos y hacer una ingeniería directa para exportar ese modelo o bien a un script o lo guardaríamos como un script de SQL que tendría pues la creación, todo el código necesario para ejecutarlo, ¿vale? O podríamos sincronizar el modelo, ¿vale? Este modelo que hemos creado con una base de datos de destino en donde aplicáramos estas tablas, estas vistas, todo esto que hemos generado, ¿vale? Al decirle que lo meta en una base de datos que ya está generada y que es diferente, lo que me aparece es el comparador y me va a decir, oye, de esto que me estás enviando, de este modelo que has creado a esta base de datos, hay muchas diferencias. Por ejemplo,
Aquí, en el lado de la base de datos del modelo, ¿vale? Tengo estas tres entidades que aquí no tengo. ¿Qué hago con ellas? Las paso, las creo en la base de datos real. Bueno, pues le voy a decir en este caso que sí, que queremos añadirlo, ¿vale? O podría directamente borrarlos, ¿de acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer es que esta operación me añada, ¿vale? ¿Y qué hace? Me crea el alter script, el script para la modificación, ¿vale? De la base de datos. Si lo ejecuto, me dice que, bueno, pues que lo ha ejecutado, etcétera, ¿vale? Y que lo ha finalizado. Entonces, si ahora nos volvemos, ¿veis? Ahora ya me aparecen estas nuevas tablas de clientes y direcciones, y no sé si la vista esta que hemos generado, ¿vale? Como añadidas a la base de datos, con ese script em, de modificación que estábamos utilizando o que hemos realizado, ¿vale? Otra posibilidad es crear el modelo a partir de una base de datos ya existente, y eso se hace con la ingeniería inversa, ¿vale? Podemos hacer una operación de ingeniería inversa y decirle, oye, ¿el origen cuál es? Pues va a ser mi base de datos, por ejemplo, pues la base de datos mundo dentro de MySQL, y el destino no va a ser otra base de datos, sino un nuevo modelo, ¿vale? Que voy a llamar, pues, base de datos mundo, ¿ok? Y lo voy a implementar, en este caso, en MySQL 8.1, ¿de acuerdo? La base de datos se va a llamar, bueno, la vamos a dejar como por default, por defecto. Le vamos a decir que de esta base de datos real, lo que queremos implementar en este modelo es ciudades, estas tres tablas, ¿de acuerdo? Y nada más, podríamos ir implementando más temas. ¿A qué diagrama lo importamos? De momento no tenemos ninguno creado. Estamos creando un nuevo modelo, por tanto no tenemos ningún diagrama creado, pero si tuviéramos el modelo ya hecho y diagramas y tal, podríamos indicarle qué diagrama, le decimos que nos lo haga, ¿vale? Y dentro de nuestro mismo espacio de trabajo, porque el espacio de trabajo es como una especie de lugar donde generamos todo un proyecto, ¿vale? Hemos construido un modelo diferente y ahora, a partir de este modelo, podemos ir construyendo nuevas diagramas, ¿vale? Pues le vamos a llamar implementación física, ¿ok? Donde ir añadiendo los elementos de mi modelo, ¿vale? Fijaros que hemos añadido las tres tablas que teníamos. Le voy a utilizar, bueno, si seleccionamos todo y utilizamos este botón, crea un autolayer, ¿vale? Le da un formato. Él ha inferido las diferentes relaciones que tienen las tablas, ¿vale? Y automáticamente creamos el modelo a partir de la base de datos real. Estas herramientas de ingeniería inversa y ingeniería directa, en todo caso,
¿de acuerdo? Se pueden sincronizar tanto para una como para la otra, se pueden sincronizar con la base de datos de origen para que si eh, aparecen modificaciones, no, esta no era, perdón, era esta. En este caso aparecen modificaciones en la base de datos real, ¿vale? Nos aplique esas modificaciones en, eh, en el modelo, ¿de acuerdo? Podríamos, bueno, ir viendo en detalle cada una de las diferentes cuestiones que podemos ir aplicando, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues nos añadiría las, nosotros ya lo hemos añadido manualmente, pero al sincronizarlo, él ya directamente se encarga de añadir, de controlar los cambios, etcétera, etcétera. Y la otra herramienta que tenemos aquí es la de comparación de espacios de trabajo de modelado, ¿vale? No compara el modelo o el diagrama, no compara el modelo con la base de datos y viceversa, porque eso lo hace automáticamente cuando le pedimos que haga una ingeniería inversa o sincronice con el modelo de datos o que haga una ingeniería directa o igualmente que sincronice el modelo a la base de datos y no al revés. Esto lo que hace no es comparar con el modelo y base de datos, sino comparar entre espacios de trabajo. Supongamos que tenemos dos proyectos, ¿vale? Y en cada uno de los proyectos hay pues, su espacio de trabajo para cada proyecto, pero en ambos estamos utilizando las mismas, bueno, algunas bases de datos o tablas comunes y a la hora de hacer algún trabajo, antes queremos ver qué diferencia se ha provocado. ¿De acuerdo? O entre nosotros mismos tenemos más de un espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Por supuesto, dentro de lo que es el espacio de trabajo podemos ir creando aquellos diagramas que veamos que son necesarios, ¿vale? Como hemos visto, también podemos tener eh, modelos, diagramas y otro elemento que también podemos tener dentro del espacio de trabajo es un diccionario de datos. Finalmente, si hemos hecho todo el modelado, normalmente hemos de querer eh, generar una documentación suficientemente buena que incluya el trabajo que se ha realizado, ¿vale? Aquí tengo dos modelos, pues este de MySQL, este de base de datos Mundo. Podemos seleccionar en cada uno de ellos específicamente qué información y de qué queremos hacer la información, por supuesto, seleccionar la plantilla con la que vamos a hacer, personalizar los contenidos, etcétera, etcétera, indicarle qué tipo de salida vamos a obtener y finalmente pues generar nuestro diccionario de datos, que es este que hemos generado ahora. Voy a abrirlo, ¿ok? No hemos hecho modificaciones sobre el aspecto ni hemos metido contenido y tal, pero vemos que él directamente pues me va incluyendo toda la información de uno y otro modelo, ¿vale? Por supuesto, podemos volver a los diagramas, imprimirlos, guardar esto. Podemos volver a nuestro espacio de trabajo, ir a cualquiera de los diagramas, de acuerdo,
y guardarlos o exportarlos a una imagen, ¿vale? O a un PDF, por ejemplo, y mm, o juntar con cualquier herramienta de PDF las páginas de los diferentes PDFs en un solo PDF o exportar este diagrama a un formato de imagen, incluirlo en un documento con el PDF y bueno, con cualquier herramienta de PDFs, incluir la parte de imagen, la parte gráfica dentro de nuestro diccionario de datos. Hay más herramientas que no hemos visto, pues por ejemplo la creación de capas, ¿vale? De diferentes capas dentro del diagrama. La, bueno, hay muchas herramientas. Es una herramienta de modelado de base de datos bastante completa, muy sencilla, muy fácil de utilizar, pero es potente y tiene todo lo que es estrictamente necesario para modelar las bases de datos.